Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Bon dia, Bufacanyes. Bon dia, Pedro Vicente. Tinc com un déjà vu avui, perquè estem en un lloc que m'encanta. Estem rodejat de planes de còmics i tal. Estem al Museu de Còmic de Sant Cugat. Aquí hem vingut a entrevistar En Paco Baena, el tenim aquí. Moltes gràcies per obrir-nos les portes del museu. Gràcies a vosaltres. I bé, comencem una entrevista que teníem ganes de fer perquè estem en una col·lecció privada que té muchos quilates. Sí, yo creo que, bueno, como os contaba antes de, digamos, fuera de micrófono, este es un proyecto de absoluta locura de 3 personas que amantes del medio, teóricos del medio, que hemos estudiado y almacenado, digamos, lo que podéis ver aquí durante muchísimos años y que teníamos la ilusión de poder meterlo en un museo para ofrecerlo al público en general, porque nos parece que el cómic, en esencia, digamos, es casi la historia de esos 150 años que encierra el museo, ¿no? La historia de la sociedad y su evolución, ¿no? Y también de la evolución del cómic, porque no es lo mismo el cómic de hoy que el cómic que se hacía hace 150 años, como es lógico, ¿no? Pero es que el museo trata de explicar de forma cronológica un poco todas esas etapas y cambios que ha ido más o menos evolucionando junto con el medio, ¿no? Sí, el museo lleva abierto, con las puertas abiertas desde 2019. Sí. Ya ha pasado la pandemia y todo por en medio y aquí sigue abierto. Eso es buena señal. Pues sí. También invitamos a todo el mundo a visitarlo porque realmente... Està a Sant Cugat. Sí. És fàcil, hem vingut de Mataró, és fàcil d'arribar, Sí, ja no... hi ha aparcament a prop i tot, i tenen uns horaris... I el GPS va de meravella per arribar. Sí, i també és un museu que penso que apropa al cómic a tothom, que no hace falta ser un experto para venir a visitarlo, porque realmente se cuenta muy bien en las paredes y se cuenta, pues como comentabas, esos 150 años de trayectoria del cómic, ¿no? Hablamos también de que el cómic empezó en revistas y empezó también como de una manera satírica o humorística a retratar también un poco la sociedad, ¿no? Y bueno, aquí se ve, ahí tienen ejemplos. ¿El ejemplo más antiguo de qué año sería? Bueno, pues una revista titulada En Caricatura, de 1865, que nosotros consideramos que es el primer TVO. Y decimos TVO porque para nosotros un TVO sería aquella revista que tiene más de un 50% de su contenido dedicado al cómic, ¿no? Y En Caricatura, por cierto, un TVO que es pieza única, que no se ha visto ni se conoce ningún otro y que lo tenemos aquí en Sant Cugat. ¿Cómo llegáis a localizar esa pieza? ¿Qué métodos utilizáis para decir aquí hay esto que nos interesa para el museo? Bueno, en este caso concreto, el método es estar toda la vida, como por ejemplo en mi caso, que desde los 30 años que eché la vista atrás a los cómics que leía de niño y decidí investigar en el medio, saber que aquello que leí de niño tenía una historia pasada que obviamente desconocía en aquel momento, y a lo largo de todos estos años, y sigo activo, pues he ido tratando de encontrar aquellas piezas más complejas, más difíciles, o que me faltaban dentro de la colección, ¿no? Y en el caso concreto de En Caricatura, pues un buen día en una tienda de antiguo, hace ya 30 o 40 años, pues me llamaron porque habían vaciado una casa y habían salido cosas así curiosas, y mirando de pronto me encuentro un TVO de 1875, como digo, titulado En Caricatura, de un autor poco conocido que se llamó Jeremías, y la verdad es que es una pieza, bueno, pues de museo. Sí, genial. Sí. Pero bueno, para que la gente nos entienda un poco, ¿ese TVO podría ser el jueves de aquella época? Bueno, ¿hago una idea por encima? Bueno, era satírico, obviamente, y El Jueves es una revista satírica. Sí. Pero es que en origen, digamos, las historietas del siglo XIX, casi todas, tenían un corte satírico, porque entonces los dibujantes que empezaron a meter... Fuera de algunos que tuvieron muy claro que lo que querían era hacer cómic, es decir, contar historias con viñetas concatenadas, ¿no? que tuvieran un principio y un final. Pero en muchos casos el cómic proviene básicamente de dibujantes que en su momento eran grabadores, que lo que hacían era satirizar un poco la política, la sociedad, el clero. Es decir, el cómic viene un poco de ahí, de la sátira, ¿no? Y el siglo XIX está lleno de ejemplos de cómic satírico. Y luego empieza a entrar un poco el humor, esa sátira, pero ya desarrollada en viñetas.
Y bueno, hombre, sí, podríamos decir que sí está dentro de esos cánones, pero claro, con la distancia de 100 años o de 100 y pico años de diferencia. Sí que es verdad que al principio eran muy humorísticos y luego también surgió un poco el cómic de aventuras, ¿no? En un formato a lo mejor ya fuera de las revistas, ¿no? ¿Qué sería? ¿Sobre los años 40 o...? Bueno, hubo ejemplos anteriores, pero efectivamente los años 40 es un poco... 1940, para ser más exactos, es un poco el pistoletazo de salida, digamos, del cómic de aventuras. Porque, bueno, veníamos de una guerra, de una guerra civil, de una etapa muy negra, de muchas prohibiciones. Hasta la guerra civil, básicamente lo que se editaban eran revistas, semanarios, que se llamaban semanarios principalmente para toda la familia, casi todos de corte humorístico, infantil. Y en el año 35-36 llegan por primera vez a España los héroes americanos. Llega Flash Gordon, llega Tarzán, llega el hombre enmascarado, llega una serie de personajes que rompen el mercado, porque esos primeros héroes que todavía no tenían poderes. Efectivamente, eran, bueno, claro, no se podían considerar superhéroes. Alguno puede, ¿no? Pero en principio el enmascarado es conocido como Phantom, puede ser. Phantom. Ese sí que tenía el anillo que hablaba con los animales, ¿no? Bueno, Phantom. Aquí hay una portada, por ejemplo. Sí, que es que no paro de mirarla porque es uno de Phantom, de mis superhéroes favoritos. Pero la llegada de estos héroes americanos junto con la llegada, digamos, de Disney, de los primeros personajes de Disney, en una revista que se tituló Mickey, rompen un poco el concepto que hasta ahora se tenía del cómic en España, que era un cómic mucho más primario, mucho más dirigido al niño, como digo, a la familia, no tanto a la aventura, no tan realista. Es decir, se puede decir que el cómic realista empieza en 1940, al menos en España. En Estados Unidos me parece que es después, con el crack del 29 es cuando empiezan a aparecer estos personajes. Y bueno, sucede que en esos primeros años 40 el mercado está tan muerto, porque, como digo, revistas que anteriormente habían existido como El Pulgarcito de Origen, TVO, etcétera, etcétera, sufren las consecuencias de la guerra, son cerradas y en algunos casos son clausuradas, ¿no? Y a partir de 1940 pues hay una nueva eclosión del cómic, y la aventura, un poco buscando esa referencia americana, digamos, empieza a ser ya, y ahí nace Roberto Alcázar y Pedrín, El Guerrero del Antifaz, en fin, una serie de colecciones que supongo que incluso vosotros, que sois jóvenes, recordaréis o habréis oído. Yo Capitán Trueno por mi padre, y Roberto Alcázar y Pedrín también, que me lo había remarcado, que lo leía de chico. Sí, imagino también que este tipo de aventuras publicadas aquí en España durante la dictadura no eran tan censuradas, aunque sí que hay muchos casos de censura también por este tipo de aventuras, y los temas más sociales a lo mejor sí que se veían más censurados, ¿no? Y había revistas como también la de Flechas y Pelayos, que por ejemplo sí que tiene un mensaje más lamentablemente más dictatorial, digamos. Hombre, ya con el nombre. Y había otros tipos de historias que sí que se veían más afectadas por la censura, pero que aún así contando situaciones a lo mejor un poco más familiares, y te metían algún mensaje un poco más de... Es que el cómic en esos años, en esos primeros 40, claro, tenía una penetración brutal. Pensar que una colección como, yo que sé, Roberto Alcázar y Pedrín llegó a tirar en algunos casos hasta 400.000 ejemplares, que eso es... Fijaros, ahora es impensable. En este caso, digamos, el nuevo régimen se da cuenta que el cómic tiene una fuerza brutal desde el punto de vista, digamos, educacional o formativo, en buscando sus intereses, y empieza a publicar desde la prensa de movimiento, que se llama, empieza a publicar una serie de revistas como Pelayo, Flecha, luego Flechas y Pelayos, Clarín, una serie de revistas que todas buscaban, digamos, pues eso, el nacionalcatolicismo que se decía entonces, y ahí pues eso, los mensajes eran todos mensajes muy, si tú quieres, muy blandos, es decir, porque la religión estaba muy presente, las buenas costumbres, la educación, pero obviamente, claro, el Arriba España y Viva Franco estaban también siempre. Y al margen, digamos, de ese movimiento que, como digo, era un movimiento básicamente buscando adeptos al régimen, pues existió otro movimiento que, aún con censura, pues hizo revistas, como os comentaba, como Pulgarcito, o revistas como, yo que sé, Nicolás, o incluso
Florita, que fue una revista para niñas, que fue una maravilla, que eran bastante liberales y que de alguna forma sí te contaban cosas relacionadas, digamos, con lo que sucedía en el país desde el punto de vista cultural, de moda, de costumbres, etcétera, ¿no? Cuando acaba el régimen, ¿cómo veis reflejado, cómo cambia el cómic cuando acaba el régimen? ¿Es una revolución muy bestia en el sentido de que, como en la época del Destape, por ejemplo, se ve reflejada en el cómic también de alguna manera? Yo creo que, a ver, creo que el cómic, el régimen se ve reflejado en el cómic durante muchos años, pero efectivamente con intensidad distinta. Los primeros años hay un gran control de censura. Sin embargo, podías ver a una niña, por ejemplo, ponerse una soga al cuello y lanzarse desde una ventana. Eso es así, en 1946, y eso pasaba y no pasaba nada. Pero si tú tratabas de, yo que sé, bueno, obviamente no permitían ninguna crítica al Estado, ni siquiera había Estado. Quiero decir que en los cómics no existía. Vaya, la palabra España también era muy complicada, aunque luego un poco más adelante la palabra España se incorpora, digamos, al apellido de alguno de los héroes de aquella época, ¿no? Pero hay una serie de etapas a lo largo de estos años, entre 1940 y 1965, en el que la censura, bueno, va cambiando, va variando en función de la persona que está ahí. Y ahí, no digo permisividad, pero al final era imposible que ante tal avalancha, digamos, de publicaciones como se sucedían, pudiera haber un control exhaustivo sobre eso. Tú podías atravesar con una espada el cuerpo de una persona, como era el caso del guerrero Antifaz, que no paraba de matar moros, y no pasaba nada. Y llega un momento en que aparece lo que se llama la Ley Fraga, eso ya en los años 60, que prohíben que haya violencia en el cómic, con lo cual se carga en el cómic, obviamente, porque el cómic de aventuras toda la vida ha sido de acción y claro, en el momento en que tú no puedes ya ni poner una pistola, que además es muy curioso porque colecciones que en su momento se editaron en los años 50 y fueron reeditadas en los años 60, apareció un cowboy con una pistola apuntando y disparando, y la pistola había desaparecido de la mano, veías la mano señalando sin mano, porque es la ley, esa ley que os digo, la Ley Fraga, pues no permitía eso, lo cual el cómic de aventuras, si no tenía acción, si no tenía, bueno, lo que el niño estaba acostumbrado a leer, pues eso, la llegada de la televisión y demás, hace que el cómic empiece a languidecer, y aparece la novela gráfica, que como ya es para adultos, digamos, ahí sí se permitía volver un poco al origen de la acción y de... Sí, y como bien queda plasmado también en las paredes del museo, en los 70-80 también el boom de las revistas, ¿no?, que hizo que este cómic, que ya no tenía censura, porque, bueno, a lo mejor mucho menos, porque había pues desnudos, sangre, un poco macarrismo, había un poco de todo, y también vemos ejemplos muy interesantes aquí de revistas, y que realmente autores españoles muy potentes que también cruzaron el charco y se publicaron también en Francia, y también nos llegaron aquí autores franceses y americanos publicados también en formato revista. Sí. Autores franceses y italianos, por ejemplo, siempre estuvieron presentes en el TVO español desde los años 40, porque muchas editoriales importaban ya personajes creados en esos países, y americanos obviamente muchísimos. Pero es verdad lo que dices, es decir, a partir de los 70 es cuando realmente empiezan a entrar el cómic franco-belga, por ejemplo, que es un claro ejemplo, y bueno, y muchísimos autores, tanto europeos como americanos. Y en cuanto a lo que decías de las revistas en los años 70, Hermano Lobo, Barrabás, Papus, Jueves, etcétera, eran revistas transgresoras, obviamente, donde la censura existía, pero existía cuando traspasaba ciertos niveles, muy bestias, hay que decirlo, pero bueno, eso también cambia bastante el panorama, pero ya estábamos en una etapa donde el TVO, digamos, de aventuras histórico de toda la vida, tipo Capitán Trueno, ya apenas existe, ¿no? Por no decir que ya no existía. Lo que existía entonces era la novela gráfica, que la novela gráfica no dejaba de ser un cómic, pero en formato, digamos, de novela, ¿no? Bueno. ¿Qué revistas así de los 80 destacarías, o qué pieza destacarías de aquí del museo, por ejemplo, que de los 80, que a nosotros nos gusta también bastante? Lo imagino. Sí. Tendréis que dar una vuelta por la Tercera Planta, porque de memoria es bastante complicado, pero mucho, yo que sé, desde el Torpedo, que imagino que os sonará el personaje de Jordi Bernet, hasta, yo que sé, pues páginas de Hernández Palacios, no sé si conocéis McCoy, que es un personaje que tuvo mucho éxito en toda Europa y es
para mí es una de las grandes creaciones de esos años. Es que hay muchísimo, no puedo entrar en detalle porque son años en los que el cómic se hace adulto, en los que el cómic ya es hiperrealista, digamos, en los que trata de contar historias con sustancia. Y no sé, Carlos Jiménez, por ejemplo, no sé, pues también muy grande, sí. En mi opinión, quizás sea el autor más significativo del cómic posterior a 1970, ¿no? Con su Paracuellos, con Barrio, con todas esas series que él hizo. Hay mucha cosa, es decir, que luego si queréis dais una vuelta y lo invitamos veis. También a todo el mundo que venga a verlo, porque Es que el museo, lo que es una de las cosas que hemos tratado de hacer, que no es nada fácil, es tenemos expuestos unos 300 o 400 originales. Obviamente tenemos en archivo muchísimo más, de vez en cuando hacemos algún pequeño cambio, pero lo que tenemos en archivo está ahí pensado para exposiciones temporales que vamos haciendo. Ahora tenemos una sobre los TVOs de Disney en España, que se puede visitar. Queríamos preguntar también, ¿no? Y como digo, tendremos unos 350 o 400 originales expuestos, y muchos de ellos tratan de contar la diferencia entre el TVO original, entre el dibujo original y el TVO impreso, de manera que si os dais un paseo veréis que algunas portadas que están expuestas arriba, el TVO impreso está abajo, un poco para que el visitante pueda ver esa doble lectura, ¿no? que encerraban los. Y siendo tres los creadores de este maravilloso museo, ¿cómo os ponéis de acuerdo, siendo tres, para esta sí, de esta manera? ¿Es un proceso difícil? Sí, hombre, no es fácil, cada uno aporta su visión, pero al final, como más o menos venimos de la misma escuela y bueno, y hemos bebido en las mismas fuentes, todos tenemos un poco claro. No digo que merece la pena y que no, porque todo es importante, o casi todo es importante. Incluso aquí hay muchas cosas que, sin haber sido importantes, sí representaron un giro sustancial, digamos, en la evolución del cómic, ¿no? O otras cosas que, precisamente por no ser importantes y ser piezas de museo, porque desaparecieron muy pronto, porque a lo mejor era el trabajo de un autor incipiente, no sé, por ejemplo, hay cosas de Manuel Gago. Manuel Gago fue el creador del Guerrero del Antifaz, de su primera etapa, que nos parece importante que o de Ambrós, que fue el autor gráfico del Capitán Trueno. Y a lo mejor no tuvieron un súper éxito, pero sí son importantes históricamente, ¿no? Es decir, que hemos tratado de hacer una selección lo más acurada, lo más selectiva posible, pensando un poco en ese criterio narrativo que os contaba, o evolutivo que os contaba de la historia del cómic. También, es como comentabas ahora, aparte de la exposición permanente, que ya merece mucho la pena visitar, también vais teniendo exposiciones temporales. Sí. Yo había visitado también que teníais una de superhéroes, también habéis tenido una dedicada a Ibáñez. A Ibáñez, también a Bola de Drag, también, si no me equivoco. La Bola de Drag, una muy chula. La anterior ha sido Bola de Drag, que ha sido un super éxito, porque bueno, supongo que toca muchas generaciones. Claro. Digamos, no es mi época, pero ha sido, bueno, yo creo que ha sido una de las exposiciones de más éxito de todas las que hemos hecho. Teniendo tanto conocimiento del cómic de preguerra, guerra, posguerra, ¿cómo veis ahora el mundo del cómic en la actualidad? Bueno, pues yo creo que ahora estamos en una etapa compleja. Es decir, se hace muy buen cómic, es indudable, pero estamos en un mercado, en este caso el mercado español, de poco consumo. Yo creo que de muy bajo consumo. Está muy por encima para mí la calidad de lo que se hace ahora, que del eco que luego tiene, digamos, en ventas. Entre otras cosas porque estamos en la época de lo digital, es complejo. Sin embargo, y curiosamente a lo que digo, pues, o contrariamente a lo que digo, el manga está increciendo constantemente, incluso hasta los superhéroes en algunos casos, ¿no? Pero la novela, digamos, gráfica, que ahora también se llama novela gráfica, donde realmente ves autores, pero de un nivelazo, es decir, cualquier página de esos autores actuales, apenas que hoy dibujan todos en digital y ya no tienes lo que tenemos ahora expuesto en paredes, que son originales hechos a mano artesanalmente con tinta china, ¿no? Pero ahora es que resaltar algo de ahora es casi imposible. Si os paseáis por tiendas como No se continuará y echáis un vistazo a todo lo que se publica, es brutal y de un nivel altísimo. Sí, dímelo en mi bolsillo. Sí. Cada vez que voy a la tienda de cómics te vengo que ir resignado. Sí. Pues sí,
también comentábamos, bueno, quería que nos explicaras también un poco la exposición temporal que tenéis ahora sobre los cómics de Disney, ¿no? ¿Quieres explicaros un poco? Bueno, hemos hecho una exposición dedicada a Disney y la exposición recoge un periodo que va desde 1934, que fue la primera vez que se vio en España un personaje Disney. En este caso me parece que fue, si no recuerdo mal, Mickey Mouse, imagino que sí. Entiendo que sí, ¿no? Que sí, porque como sea el Pato Donald, mal. Bueno, sí, no, pero Pato Donald sí. muy pronto también. Sí. Y los Tres Cerditos y una serie de personajes. Pero lo que hemos hecho es recoger toda la historia de Disney publicada en España, desde 1934 hasta hoy. Con lo cual es una exposición, bueno, visualmente muy atractiva. Obviamente no hay tantos originales como nos hubiera gustado, porque los originales de Disney son imposibles, y porque en el caso de España, bueno, y en el caso de España y de la mayoría de países, nunca recibían los originales de Disney, sino que se tenían que reinterpretar, o venía ya, digamos, un cliché del que partían para la impresión. Pero es muy bonita, es una, bueno, Disney, ¿no? Y está acompañada también de algunos carteles de películas, de otra serie de elementos que tienen que ver con el cine. Y bueno, luego si queréis le echáis un vistazo, pero... Sí, tenemos ganas ahora de verla. Pero son casi, pues mira, del 34 al 2020, pues estamos hablando de, si no me equivoco, 50 y tantos años, ¿no? Sí. No, que 70 y tantos años. Muchos autores españoles que también dibujaron a personajes Disney, que también ahora le echaremos un ojo porque tenemos ganas de ver. Aparte de las exposiciones, también hacéis algunos talleres de vez en cuando. Os recomendamos seguir al Museo de Cómics Sant Cugat en redes sociales, porque allí vais anunciando también algunas actividades especiales o talleres. Sí, bueno, entendemos que es una de nuestras obligaciones, ¿no? Y entonces tenemos talleres dedicados a, bueno, pues a eso, a aprender a dibujar, ¿no? Y aprender a dibujar tanto cómic, por ejemplo, de superhéroes o de acción, como de humor, como, en fin, sí, son talleres que yo no llevo el calendario, no sé si José Luis lo usa, pero por eso lo lleva Diana Villanueva. Pero sí, están teniendo también mucha aceptación, y tenemos bueno, profesores dibujantes que de mucho nivel también. Sí, muy interesante. Porque y que pueden seguir el tema de como no vamos a dar ninguna fecha concreta ahora, es eso, consultad en redes sociales, que yo sí que nosotros seguimos, y que sí que vemos que vais haciendo un montón de cosas. Incluso también el festival de cómic, el Kabum, ¿no? ¿Cómo es? Comic Boom, que se hace en septiembre. El Comic Boom, sí, lo hacemos en septiembre. Eso lo hacemos digamos, fuera del museo. Sí. Bueno, es una fiesta del cómic en la que tratamos de invitar a autores y a libreros, y la verdad es que, bueno, llevamos 2 años haciéndola y con bastante éxito, aunque, bueno, creciendo. La primera que hicimos fue una intentona de ver qué respuesta tenía, no fue mala, y esta segunda ha tenido muy buena respuesta. ¿En qué fecha se hace? Hacemos conferencias, ¿en qué fecha hacemos? Era en septiembre, pero este año no sé si tenéis... Este año lo haremos antes. Sí, antes de septiembre. Tú lo sabes mejor que también yo. Estaremos, no llevo eso yo. Estaremos atentos también a las redes para verlo, pero sí que vimos que habían asistido a autores y habían habido charlas muy interesantes también. Y también autores con su propio stand, ¿no? Presentando sus obras. Y bueno, y luego gente novel, por ejemplo, gente que empieza, que trata de buscar un hueco, que vienen y muestran sus originales y venden alguna cosa. Es decir, es un tipo de actividad muy lúdica y muy entretenida, porque estás viendo una diversidad de gente y de autores, y luego mucha conferencia hablando sobre... Sí, la nave donde se celebra, además, es muy bonita. Sí. ¿Cómo se llama la nave? Porque es una nave modernista. ¿Cómo se llama esta nave de aquí abajo? Sí, es muy chula. Hicimos el Comic Boom. Sí, Seller. El Seller, sí. Es muy chulo. Edificio modernista que tiene todo el encanto, y que para exponer allí y asistir a la charla realmente es muy chulo, y recomendamos ver. También os quería preguntar, porque aquí tenemos unos ejemplos muy chulos, que también es un placer hacer aquí yo si me giro soy la niña de exorcista. Tenemos de Harold Foster, tenemos el Príncipe Valiente, también Tarzán, que son unas planchas muy grandes. También os quería preguntar, son espectaculares, un poco por curiosidad, el tema de conservación de las planchas, porque entiendo que son es papel, que es un material que también entiendo que es frágil. ¿Necesitan algún tipo
de conservación, alguna luz especial o en general? Normalmente el problema con la luz no lo tenemos, es decir, no hay un sistema, al menos no lo conocemos, un sistema específico. La mayoría de museos lo que tienen es una luz muy tenue y luego también muy tenue sobre los originales, pero nosotros queríamos que se viesen bien y no hemos visto ningún tipo de problema. Es tinta china, es decir, la tinta, si es tinta china es muy difícil. El problema es cuando es, en lugar de tinta china, rotulador, y que es como dibujaba, por ejemplo, pues no sé, pues muchos autores de los últimos años dibujan con rotulador, y el rotulador con el paso del tiempo y la luz se va perdiendo intensidad y se va apagando. Pero en este caso no hay ningún problema. Aquí tenéis un original de hace 80 años o más y sigue estando. Bueno, los negros son espectaculares. Y sigue, entre otras cosas, porque fijaros qué tamaño dibujaban estos autores, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el tamaño que dibujaban pues algunos autores españoles, ¿no? Que te metían en un papelito de 20 por 15 casi te metían 9 viñetas, ¿no? Harold Foster trabajaba a unos niveles que cada viñeta era una obra de arte, porque además el espacio lo permitía. Pero como digo, nosotros no hemos notado ningún problema, y lo único que sí procuramos es que esté en una temperatura determinada, con una humedad, y lo que tenemos en archivado sí está ya protegido con los papeles correspondientes, en fin, que requiere unos cuidados, obviamente, pero no a la luz. ¿Y tienes alguna pregunta más? Porque yo tengo una que... el tema de... que lo hemos dicho durante la entrevista, sobre todo lo has dicho para niños, pero yo ya niños como que no. No, y entendemos que tampoco. Pero es que hoy el cómic para niños, hoy yo creo que ya no se puede hablar de cómic para niños. El cómic es un medio más de masas, además. No sé el tema que quizá por eso en España no acaba de explotar tanto el cómic, porque aún está el prejuicio que es para niños por aquí, porque vemos en Francia con que él ha ido al Festival de Angoulême hace poco, y como en otros países. Sí, bueno, la semana pasada, ¿no? Sí, hace un par de semanas. Sí. Y como allí se explota y tal culturalmente, y aquí falta algo que acabe de hacer el punch. Claro. Es que son mercados completamente diferentes. Es que cuando hablas de cifras en Francia y las comparas con las de España, la verdad es que dan ganas de llorar, ¿no? Pero yo no creo que sea un problema de que la gente entienda que si lee cómic es algo para niños, porque no es verdad, porque en estos momentos el cómic no se está haciendo para niños. Hombre, claro que hay tebeos para niños, pero son minoritarios y no creo que a nosotros ni siquiera nos lleguen. Lo que hoy es, hay una novela que lo mismo antiguamente estaba trabajándose esa novela gráfica con guiones, en muchos casos de autor, digamos, de guionistas, y hoy el cómic está mirando hacia los grandes novelistas o hacia las grandes historias en fin, sociales bueno, no sé, de cosas. De muchísimas cosas. Y te están contando lo mismo. A lo mejor tú dices, oye, pues yo qué sé, una novela como Los Miserables, o por decir algo, o una novela como podría ser, por ejemplo, Ana Frank, el diario de Ana Frank. Pues está, si tú buscas un cómic y está desarrollada, ya no solo desde el punto de vista de la literatura o de la narración, sino a nivel gráfico, a nivel visual, en la mayoría de casos es una pasada. No creo que haya ese problema que comentas, pero también es verdad que no sé qué deciros de por qué en España estamos tan bajos. Sí, que no funciona tan bien. También, para ir acabando, hablando también un poco porque aquí los originales que se exponen, si no me equivoco, todos o la mayoría son hechos a mano, digamos, sí, todos. Y ahora actualmente sí que se trabaja mucho en digital, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo veis vosotros? ¿Habéis tenido alguna exposición en la que mostrar en digital en los originales? Sí. Y también como coleccionistas, ¿no? ¿Cómo veis este cambio? Porque realmente sí que depende de la obra digital que se exponga, sí que se puede ver un poco el trabajo, pero no queda tan claro como en estos originales, en el que incluso si te fijas bien se ve la presión de la pluma o y del lápiz debajo, ¿no? Es decir, tú lo miras y estás viendo un poco el trazo del lápiz, porque todos estos originales, bueno, se
sigue trabajando así, es decir, primero se bocetan a lápiz y luego pues se da tinta, ¿no? Pero bueno, hombre, a mí personalmente me da mucha pena que no existan originales hoy día, porque no existen. Es decir, puede que haya todavía algún dibujante de tiempos ya de una cierta edad que todavía esté trabajando con tinta, ¿no? Que esté trabajando con papel y tinta, pero en general ya todo es digital. Entonces, si tú quieres hacer una exposición de Paco Roca, por decir algo, ¿no? Claro. Paco Roca me parece que todavía hace algo en tinta. Sí, hace alguna. Sí. Pero hay otros que para nada. Es decir, esta cantidad de autores españoles que trabajan para superhéroes, ¿no? Para DC o para Marvel y demás. Pues todo es digital. Entonces, si quieres hacer una exposición mañana de cualquiera de ellos, obviamente, hombre, la verdad es que no pierde nada, porque son copias digitales que son perfectas, y tú las expones y no vas a notar la diferencia. Lo que pasa es que el original en papel tiene un punto de artesanía y de, yo te diría, y de pátina nostálgica, digamos, que personalmente a mí me da pena que se haya perdido eso, pero es normal, es la evolución, ¿no? Claro, es la evolución, y también entiendo que para trabajar el formato digital es más rápido, y a lo mejor te puede, bueno, si viendo el cómic ya como un producto, ¿no? Pues puedes hacer 3 páginas en un día, exagerando mucho, en digital, y a lo mejor una de manera manual, pues sale. Sí. Pues sí, es así, pero como digo, afortunadamente todavía queda gente. El mismo Carlos Jiménez, lo que comentábamos ahora, creo que acaba de publicar su último álbum y definitivo, y él sigue trabajando el papel y la tinta. Montes creo que también trabaja. Y Pedro Rodríguez, que lo entrevistamos hará 2 programas, también ¿no? lo hacía con lápiz, después boli, lo pasaba por el escáner y entonces le hacía el color. El color se lo hacía. Eso lo hacen muchos. Lo hacía ya en digital. Porque se va más rápido. Bueno, pues para acabar, animar a todo el mundo, ¿no? Que venga. A que venga al museo, que realmente es muy chulo. En la web del museo y en redes sociales encontraréis toda la información, horario y la localización, que esto es la plaza Pep Ventura número 1. Sant Cugat. Y nada, nos iremos viendo y seguramente pasemos por el próximo Comic Boom, que es el festival que sí, hemos de pasar. Muchas gracias, Paco, por gracias a vosotros, de verdad. Y felicidades por este museo. Y felicidades. Ha sido un placer que estéis y que además sintáis el cómic, porque eso se ha notado, sintáis tan dentro. Muchas gracias a ti, i adeu bufacanyes, ens veiem al pròxim programa. De què farem? Ja veurem. Vale, Fins ara, adeu.